Se pusieron de a peso los trancazos en la sección extraordinaria del Consejo General del INE. Es una sesión extraordinaria en la que, uno, aprobaron el registro de Eduardo Verástegui como candidato independiente, pese a que quedan muchas dudas sobre su doble nacionalidad. Él votó por Trump en Estados Unidos, tiene años que no vivía en México, se fue a vivir a Estados Unidos y ahora regresa a México. Recuerden que uno de los requisitos para ser candidato es que, o sea, que compruebes, esa es la palabra que estaba buscando, que compruebes tu residencia en territorio nacional o en el territorio por el cual te vas a disputar la carrera de al menos 9 meses. Si no estoy mal, hubo una modificación y para ciertos cargos es, sobre todo para los cargos, por ejemplo, locales, son 9 meses, pero para cargos más grandes, o sea, con una, digamos, federales o para cargos que tienen una distribución territorial más grande, tipo gobernador o incluso presidente de la República, necesitas comprobar que tienes, o sea, que vives en México, que resides en el país. Y eso es algo que Eduardo Verástegui, pues ahí es donde queda la duda, porque cada cuánto viene a México, desde hace cuánto está en México, desde hace cuánto no. Bueno, queda en duda eso, pero le aprobaron el registro. Entonces, Eduardo Verástegui es, pues ahora pasa a la siguiente fase de los candidatos independientes. Todavía no quiere decir que lo vamos a ver en la boleta. Todavía le falta a Verástegui, pues que si juntar sus respectivas firmas y ya saben, todo el procedimiento que se lleva a cabo a partir de estos meses. Entonces, eso fue uno de los temas que se aprobaron en la sesión extraordinaria, pero también es electoral y a veces no le ponemos atención a esto. Los consejeros se están agarrando a trancazos porque hubo una propuesta para poner sobre la mesa de discusión del Consejo la distribución de las comisiones. Particularmente aquí hay dos comisiones que son las que están generando toda la disputa, que es la Comisión de Quejas y Denuncias y la de Fiscalización. Son dos de las comisiones o las dos comisiones, no voy a decir las más, pero la neta es que sí, son muy relevantes rumbo a las elecciones del 2024, porque en la de quejas y denuncias, llamémosle que es el árbitro del árbitro. Es decir, la Comisión de Quejas y Denuncias es en donde todos los partidos y representantes de partidos van y depositan su queja respecto a otros. O sea, la Comisión de Quejas y Denuncias es la mamá y el papá político con el que vas y acusas a tus compañeritos o a tus hijos o a tus hermanitos de que se están portando mal. Y entonces la Comisión de Quejas y Denuncias se encarga de hacer pues una investigación y de verificar si efectivamente te portaste mal y entonces te impone un castigo o una multa. Esta comisión de quejas y denuncias es la que sanciona por temas de violencia política de género. Esta comisión de quejas y denuncias es la que determina si Salinas Pliego merece o no ser castigado por lo que le dice a Citlali Hernández en las redes sociales. O sea, esta comisión es la que recibe las quejas de absolutamente todos para que nosotros digamos, no, sí, es momento de ponerles pues un castigo, una reprimenda. Esa es una de las comisiones que está generando mucho ruido. Esa comisión tiene una presidenta, que es Claudia Zavala, que es una comisión, vaya, la consejera Claudia Zavala, tenemos al diputado Hamlet Almaguer de Morena, que estaba buscando, pues, sí, hacerle un juicio político a Claudia Zavala por haber manipulado los dichos del presidente que terminan sancionándolo por un tema con Xochitl Gálvez. Entonces, Claudia Zavala preside la comisión y si todo sale como iba, se integraría por la consejera Rita Bell y Arturo Castillo. La otra comisión que está también en broncas es la de fiscalización. Esa quedaría presidida por Jaime Rivera, que es recién integrante del instituto, apenas llegó. Y dentro de esta comisión estarían los consejeros Uquibe Espadas, Carla Humphrey, Norma Irene, Dania Rabel, Rita Bell y Jorge Montaño. ¿Cuál es la bronca? O sea, estas dos son las comisiones, pues las más importantes, ya si hablamos de una estructura electoral de la administración, porque son los que van a determinar si no rompiste las reglas y si las rompiste, si te vamos a meter una sanción o no. Y la de fiscalización de vigilar
todo lo que se gastan los partidos políticos, cómo utilizan su dinero. Esta comisión en particular es la que tiene una estrecha relación con la unidad de inteligencia financiera para ver que el dinero que sale de los partidos políticos o que entra en caso que se reciban aportaciones de sus simpatizantes sea dinero legal. Esta comisión también es la que está detrás de verificar si se rebasan o no los topes de campaña. Entonces, estas son comisiones importantes. Y entonces, disculpen que repita tanto entonces, luego se enojan cuando lo digo, los consejeros en el instituto se molestaron porque hubo mala comunicación entre ellos y hay quienes dicen que no tenían el documento final y entonces no se podía votar. Y hay quienes dicen que el documento sí estaba, que ellos ya lo habían revisado y que justamente la sesión del consejo es para hacer las modificaciones que sean necesarias. Bajo ese contexto, Morena pide que se suspenda la votación de este punto en particular para que se puedan resolver los problemas y entonces todos los consejeros estén de acuerdo. Recordemos que los partidos políticos en el instituto no tienen voto, solamente tienen voz. Ellos solamente pueden opinar, pero no pueden votar. Entonces, batean la propuesta de Morena, pero la cosa se puso a tal grado que hasta hubo gritos en el Instituto Nacional Electoral. Y si el árbitro se grita, yo nada más quiero que ustedes imaginen cómo va a estar la elección y cómo va a estar el Congreso y cómo va a estar todo. Si los árbitros de los políticos se están peleando por unas comisiones, imagínense cómo vamos a estar en el 2024. Vamos a escuchar un poco de lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral en este momento de trancazos. Repito, esto no es un simulacro. A ver, tal vez para entender un poco lo que se pretende hacer aquí. Se presentó ayer por los consejeros Dania Rabel, Carla Humphrey, Beatriz Zavala, Claudia Beatriz Zavala, Arturo Castillo y José Martín Faz, una propuesta de acuerdo con nombres vacíos. Hoy, durante la sesión, se presentaron nombres para rellenar esos vacíos, que según nos dice la consejera Zavala, tenían un error. Y después de eso se propone una modificación donde están proponiendo violar la ley al incluir más nombres de los que la ley permite en la integración de esas comisiones. A ese documento la consejera Claudia Zavala le ha llamado documento de trabajo. Entonces, va a analizar este consejo en esa historia, digamos, barroca de cómo han pretendido construir este acuerdo, que no es acuerdo, es un documento de trabajo, según nos dijo la consejera Claudia Zavala aquí. Perdón, consejeros Dania Rabel, Carla Humphrey, Beatriz Zavala, Arturo Castillo, José Martín Faz, nos parece muy desasiado este proceso. Muy desasiado que pretendan que este consejo conozca o opine sobre algo que no se difundió adecuadamente, que se ha venido rellenando en el transcurso del día y que además una propuesta que viola la ley porque tiene, como lo dijo la consejera Claudia Zavala, más integrantes de los permitidos por comisiones. Nos parece inaceptable, presidenta, que se discuta esto. Gracias, representante. Adelante, la representación del PT. Presidenta, con las facultades que usted tiene como presidenta, yo le voy a solicitar que se pida un receso a este consejo con el fin de analizar los documentos que ha comentado el compañero Sergio. No los conocemos, uno en la mañana, uno hace rato, otro. Entonces, para empaparnos bien del tema, con las facultades del artículo número 7, inciso F, yo le pido que pida un receso a este consejo con el fin de analizar profundamente este documento, que son comisiones que a los partidos nos va a implicar directamente. Yo le pediría con esas facultades que tiene usted. Gracias, señor representante. Jorge Montaño, Carla Humphrey. Gracias, presidenta. Bueno, yo en esto sí me solicito, por favor, y comparto la inquietud de los representantes de los partidos políticos. Yo solicitaría que se nos lea cada proyecto, por favor, y
también a mí hay una situación. La propuesta del consejero Martín Faz llegó a las 15:30 horas y también solicito que me aclaren por qué va en orden alfabético el tema de las prelaciones y bueno, hablan de una cédula la cual yo no autoricé. Es todo, presidenta. Gracias. Gracias, consejera Carla Humphrey. Y después va a ver quién. Bueno, solo, ¿yo? No, tú. Es que no sé si dijo, ¿sí? Carla Humphrey. Perdón. Solamente para aclarar, el documento que circulamos ayer es un proyecto de acuerdo en el que, con base en diversas reuniones de trabajo que tuvimos, las y los consejeros manifestamos en qué comisiones era nuestro interés participar. Había comisiones en las que no llegamos a acuerdos, por eso se quedaron en blanco. A lo largo de la discusión y a las 15:05 horas, todos los integrantes de este Consejo General se nos fue circulado esa adenda, engrose, todos lo tienen, está en el correo. Todos y cada uno de los integrantes de este Consejo General conocen ese acuerdo, esa propuesta. Y los nombres es muy sencillo, las votaciones se toman en mesa de Consejo General. Nosotros todos, ustedes y nosotros, sabemos que hay comisiones, una que por ley se integra por 3 personas, otra por ley por 4, otra por ley por 5 y la mayoría pueden ser entre 3 y 5. Hoy ya no tenemos comisiones, si hoy llega una queja de cualquiera de ustedes que tengamos que resolver en 24 horas, pues no sé quién la va a resolver. Y no sé qué nos va a decir el tribunal, que ya este Consejo General ha exhortado por incumplir los plazos para la tramitación de diversos o por lo menos de un asunto. Y está en una sentencia de la Sala Superior. Si quieren, también les doy el número. Ese es el debate. Si lo tenemos que votar aquí con lo que ya estaba de estos acuerdos en los que todas y todos participamos diciendo, a mí me interesaría estar aquí, allá, acá, cuáles son mis prioridades, qué me gustaría presidir, etcétera. Así se fue haciendo los acuerdos. Y hubo 3 en las que hay, en una, más participantes, en otra, a lo mejor, bueno, en otra, 2 personas que quieren presidir y en otra, creo que no me acuerdo, un participante más. Esos son los debates. Tampoco estamos con la división, bueno, me parece a mí, con esa división en el colegiado respecto a cómo, sino por lo menos de mi parte con una preocupación de que hoy nos estamos quedando sin comisiones, estamos ya en proceso electoral, tenemos que tener comisiones conformadas y por lo menos esa es la idea, proponer a este acuerdo un tema con el que podamos debatir. ¿Se puede cambiar o no? Claro, como cualquier acuerdo de este Consejo General. Para eso se viene a discutir a este Consejo General. Cualquier propuesta, cualquier adecuación, cualquier modificación. Por eso las comisiones nunca son mayoritarias, nunca tienen más de 6 integrantes, que conformaría una mayoría simple para casi todos los temas, salvo los que requieren mayoría calificada de 8 votos. Gracias, presidente. Gracias a ti, consejera. Consejero O'Keefe. Sí, yo quisiera pedirle una aclaración a la consejera Claudia Zavala. Afirma que el documento que presenta lo presenta sobre la base a ciertas cédulas. Supongo que se refiere a las cédulas de trabajo, que no de votación, que utilizamos el martes. El problema es que yo tengo mi cédula conmigo desde el martes, de forma tal que es imposible que usted haya trabajado con esta cédula después del martes que nos fue devuelta. Entonces yo quisiera que se especificara. Y lo otro que quiero decir, estas fueron cédulas de trabajo, no fue una votación y lo que se avanzó en la mesa del martes no fueron acuerdos. Fue un intento de negociación que fracasó ante el cierre de un grupo, hoy se ve que mayoritario, de negociar absolutamente nada en las comisiones críticas y de ir al mayoritazo. Entonces, yo no acepto que se dé tratamiento a lo que se avanzó y no concluyó en el martes en la mesa de consejeros, que no es un órgano del Instituto Nacional Electoral, son mesas informales de trabajo, de forma tal que lo que se acuerda ahí se sustenta en el acuerdo mismo. No se puede tomarlo ahí dicho como acuerdos firmes y por supuesto que no se diga que alguien más tiene mi cédula porque mi cédula la tengo yo y cualquier cosa que se haya sentado no parte de mi voluntad, independientemente de cosas que expresé en el chat de consejeros modificando mis posiciones, alguna de las cuales tiene que ver, lo menciono de una vez, con la última propuesta que se hace para ubicarme en la comisión de OPLES,
Posición que yo planteé hace varios días y que el día de hoy, por razones que le he explicado a quien tuvo la cortesía de incluir lo que es el consejero Martín Faz, no estoy en condiciones de asumir y, por cierto, no voy a hablar con nadie más de mis causas personales para no poder asumir esa posición. Son causas personales, eso basta para esta condición y quien me importa que sepa cuáles son mis causas personales ya las sabe. Gracias, consejero Ukip. Jaime Rivera. Gracias. Otra vez voy a apagar mi cámara para facilitar el sonido. A ver, primero aclaremos. Ha habido deliberación. Hemos tenido varias reuniones. En ellas se han expuesto propuestas, autopropuestas. Se ha deliberado sobre ellas. Algunas se modificaron. Podemos decir que en algunas ha habido concesiones, cambios de una posición inicial a otra. Y como es natural, en varios casos hubo más propuestas y autopropuestas de personas que el número de posiciones que había que llenar. Bueno, estoy viendo que me quedan solo unos segundos, entonces me espero para una intervención completa. Gracias. Así, no hemos abierto ni siquiera la ronda, Jaime, estábamos en esto, definiendo cómo estaba el rumbo de todo esto. Rita, pues si ya le dimos la oportunidad a uno, hay que dársela a todos antes de la primera ronda. Gracias, Presidenta. Igual para negar esta calidad en la que se pretende subir este acuerdo, diciendo que es un documento de trabajo, lo niego categóricamente. Hubo, en efecto, trabajos que se realizaron, propuestas que se hicieron, se cedieron en su momento algunos espacios, y hay que decirlo que fue por la minoría que se dio y una mayoría que nunca quiso ceder. Y cuando terminamos la última reunión presencial, semipresencial, porque hubo personas que no estuvieron presentes, se dijo que eso no era definitivo, que estábamos nuevamente en blanco, dado que había una cerrazón. Entonces, desconocemos el carácter de ese documento, lo negamos, bueno, por mi parte lo niego categóricamente, y al igual que el consejero Ukip, señalo que esa cédula también está en mi posición, y hay también información en chats de que esa ya no era la propuesta en su momento. Gracias. Gracias, consejera Rita Bell. Adelante, consejero Jorge Montaño. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, yo lo pondría como una prueba positiva. Demuéstrame que tiene mi cédula, la cédula está en mi poder y si es necesario la pongo a disposición de los partidos políticos, pues si desean algún tema de impugnación. Y efectivamente, fueron reuniones de trabajo y en el chat que manejamos, ahí pueden dar cuenta también de los comentarios del de la voz, en qué sentido fueran, en qué sentido me manifesté de manera muy respetuosa con mis compañeras y mis compañeros. Y bueno, pues insisto, igual, la cédula está en mi poder. Yo no autoricé el mal uso o el manejo de ello. Si alguien la tiene, que me lo demuestre, lo veo como una prueba positiva, pero yo la tengo y sí la pongo a disposición de quien la requiera. Muchas gracias. Gracias, consejero Jorge Montaño. Norma de la Cruz. Sí, yo brevemente. Primero porque aquí se están diciendo cosas que no todas coinciden. O sea, primero, si bien hubo una reunión de trabajo porque se convocó 2 veces y en una primera no llegaron todos ni todas. En la segunda tampoco llegaron a tiempo. Solo fueron unas horas de deliberación donde el trabajo no se terminó. Se sube este proyecto y hasta ayer, todavía la última reunión era que no era definitivo, se sube este proyecto cuando estábamos en el consejo y el acuerdo era seguir conversando. Entonces, aquí tenemos una mayoría que nos viene a decir que trabajo, porque incluso vemos en la propuesta, en las propuestas hay un engrose donde nos integran en comisiones o te excluyen de comisiones sin tener ni siquiera la cortesía de comunicártelo. Entonces, sí me parece que hay que poner algunas cositas en claras. O sea, no fueron cédulas de trabajo institucional, todo esto era un borrador. Y ahora lo tenemos aquí y discutiendo sin claridad. Consejera Dania Rabel.
Gracias, presidenta. Bueno, nada es definitivo hasta que se apruebe en este Consejo General y todavía es revisable por la autoridad jurisdiccional y por lo tanto modificable. Justamente se está trayendo el tema aquí a esta mesa de Consejo General para que se discuta y se debata, sobre todo ante el hecho de que ya iniciamos proceso electoral y no tenemos comisiones que puedan trabajar como auxiliares de este Consejo General. Y particularmente me preocupa mucho la Comisión de Quejas y Denuncias, que además también tiene plazos perentorios y que es fundamental para mantener la equidad en la contienda. En este momento no la tenemos integrada, ni siquiera podemos hablar de una prórroga, porque a final de cuentas ya no tiene vigencia, es una cuestión lógica. Es una cuestión fáctica. Si algo ya perdió su vigencia, no se puede prorrogar. En este momento se han extinguido las comisiones y por lo tanto no podemos nosotros ya posponer esta discusión. Es fundamental para el buen manejo del proceso electoral. Quizá lo más importante también aquí que hay que decir es el hecho de que no hay nada típico en estar circulando engroses, modificaciones. Eso está previsto en nuestro reglamento. Y bueno, incluso en esta sesión lo hemos visto con otros puntos, sobre todo los puntos que son muy debatidos, suelen tener muchas modificaciones. Ya no hablemos de los temas de fiscalización, pero lo relevante es lo que ha dicho el consejero Montaño. Desde las 3 de la tarde conocen cuál es la última propuesta de engrose, tienen esa certeza de cuál es el documento que se está proponiendo que se discuta. Las cédulas, vamos, pues yo también tengo la mía, pero el punto es que cuando lo discutimos hicimos público cuál era nuestra intencionalidad de voto y a partir de eso es que se está haciendo esta propuesta de proyecto. Señor, usted se ha pasado y aquí hay bastante laxitud para que podamos hablar. Por favor, no grite. Estamos en una sesión de Consejo General. Terminó su tiempo. Usted no es el presidente de este Consejo General. Usted no lo es. Usted no lleva el orden. Gracias, consejero. ¿Alguien más desea hacer uso en este no ronda, pero que estamos hablando absolutamente todos? ¿Sí? Ya hablamos en esta parte. Carla. En esta que no ha hablado Arturo, creo que aquí todo está encaminado a no ser normal en este punto. Vamos. Sí, claro, gracias, presidenta. Bueno, evidentemente ante el desacuerdo que existe sobre los puntos que tenemos ahorita a discusión, sugiero que sometamos a consideración la propuesta con el mismo mecanismo que utilizamos de trabajo en la mesa de trabajo. Esto es, vamos viendo comisión por comisión, cada consejería levanta la mano para proponer en cuáles quiere integrar y después se somete a votación cada una de las consejerías en comisión. Las consejerías que obtengan la mayoría de votos que se requieren para estar ahí, entran a la comisión, los que no entran. Si tenemos... Pues ahí está, les puse todo el segmento para que no quedaran dudas, pero sí, ahí se están peleando los consejeros. De hecho, es hasta este momento que están en receso, o sea, ya se salieron, empezaron a discutir y todo, porque no se terminaban de poner de acuerdo, unos no querían estar, otros sí querían estar, que si estaba bien el documento, que si no estaba bien el documento, etcétera. Entonces, al final se quedaron en receso y seguimos en suspenso para ver si tienen algún tipo de respuesta sobre quiénes son los que van a estar integrando las comisiones del Instituto Nacional Electoral, a ver cómo va a quedar toda la discusión que se llevaron, que ya saben, cuando ponemos discusiones del INE son bastante tranquilos, ¿no? Las discusiones en el instituto entre consejeros son bastante tranquilas, son bastante pacíficas, no como las que vemos en la Cámara de Diputados, por cierto, que es así, esas son otras broncas que a veces terminan hasta en sillazos. Hay otras en las que pues se mantienen en paz o a veces parece que es como viernes de luchas. Lo que sí es cierto es que pues nuestros diputados y nuestros senadores y nuestros políticos en general pues todavía no tienen una certeza de quién rumbo al 2024 va a terminar siendo los que presidan ciertas comisiones que, insisto, son comisiones indispensables para tener claro cómo va a estar, quiénes nos van a resguardar y con quién nos vamos a quejar.